Abraham es recordado como el padre de las naciones. Conocemos a Sara, la madre de Isaac, y conocemos a Agar, la sierva egipcia que dio a luz a Ismael. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la Biblia misma menciona a una tercera esposa, una mujer casi borrada de la memoria común, pero cuyos hijos moldearon naciones y cumplieron la promesa de Dios de maneras que pocas personas conocen? Su nombre era Cetura, y a través de ella vinieron 6 hijos más que trajeron la sangre de Abraham al mundo, fundando tribus y pueblos que influirían en la historia, la cultura y la fe a lo largo de generaciones. En este video, descubrirán la verdad sobre Cetura, la esposa olvidada de Abraham. Abriremos las Escrituras, exploraremos escritos antiguos como el libro de los Jubileos y rastrearemos a los descendientes de sus 6 hijos que se convirtieron en líderes de naciones. Descubriremos cómo sus historias se conectan con la historia bíblica, desde Arabia hasta Etiopía, desde las rutas comerciales hasta las luchas espirituales con el propio Israel. Y lo más importante, veremos por qué su historia es importante para nosotros hoy, como testimonio de que ninguna vida es insignificante en el plan de Dios. La Biblia, en Génesis 25, 1-2, declara: Abraham tomó otra esposa, llamada Cetura. Ella le dio a luz a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Estos nombres pueden parecer lejanos, pero tras ellos se esconde un mundo histórico, naciones, tribus y destinos que aún resuenan en las páginas de las Escrituras. Este no es solo un estudio académico, es un viaje a un capítulo olvidado de la vida de Abraham. Un capítulo que revela la profundidad del pacto de Dios y nos muestra el verdadero alcance de sus promesas. Mientras Isaac portaba la bendición del pacto, los hijos de Cetura llevaron el nombre de Abraham a las naciones, cumpliendo la palabra de Dios de que se convertiría en el padre de muchas naciones. Así que quédense conmigo hasta el final, porque a medida que avanzamos en la historia de Cetura, sus orígenes, sus hijos y sus destinos, no solo aprenderás sobre la historia bíblica, sino que también recordarás una verdad profunda. Dios ve valor en aquellos a quienes el mundo ignora. La historia de Cetura no comienza con presentaciones ruidosas ni eventos dramáticos. De hecho, su presencia en la Biblia llega casi silenciosamente, escondida en un solo versículo del Génesis, como un tesoro escondido esperando ser descubierto. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Génesis 25, 1. Una sola línea, pero que abre una nueva puerta en la vida del patriarca de la fe. Es notable que las Escrituras la presenten después del fallecimiento de Sara. Abraham, ya de avanzada edad, ya había engendrado a Isaac, el heredero del pacto, y a Ismael, el hijo de Agar. Y, sin embargo, Dios permitió que se desarrollara otro capítulo en su vida, un capítulo que le daría 6 hijos más: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Aunque sus nombres rara vez se mencionan desde el púlpito y a menudo se olvidan en la enseñanza, estos hombres se convirtieron en antepasados de naciones que interactuarían con Israel, a veces como vecinos, a veces como rivales, siempre como parte del entramado bíblico más amplio. El libro de los Jubileos, un antiguo texto judío que relata gran parte del Génesis, nos brinda detalles adicionales. En Jubileos 19, se afirma que, tras la muerte de Sara, Abraham tomó a Cetura, quien pudo haber estado relacionada con su familia. Algunas tradiciones incluso sugieren que alguna vez sirvió a Sara, al igual que Agar antes que ella. Este detalle no disminuye su papel, sino que lo eleva, porque por humildad y servicio, fue elegida para continuar el linaje de Abraham. La forma en que las Escrituras y los escritos antiguos la entrelazan en la historia nos muestra algo profundo, que Dios no olvida a quienes parecen insignificantes a los ojos del mundo. La introducción de Cetura puede parecer casi oculta, pero en realidad su papel fue esencial para el cumplimiento de la promesa de Dios. A través de ella, Abraham se convirtió no solo en el padre de una nación elegida, sino en el padre de muchos pueblos que se extenderían por Arabia, África y más allá. Incluso en su discreta introducción, Cetura nos recuerda una verdad que la Biblia repite una y otra vez. Dios a menudo obra en silencio, a través de personas que la historia olvida, para cumplir planes que nadie puede borrar. Su legado no comienza con fanfarria, sino con fidelidad, y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Las Escrituras no nos dan muchos detalles sobre Cetura. No hay genealogía, ni descripción física, ni tribu de origen. Su introducción es breve, pero su impacto es profundo. Este silencio en el texto ha llevado a eruditos, padres de la iglesia primitiva y tradiciones judías a preguntarse: ¿quién era Cetura? ¿De dónde venía? Algunos sugieren que Cetura podría haber estado relacionada con la casa de Abraham, al igual que Agar. El libro de los Jubileos registra que fue tomada de entre sus siervos, lo que la vincula estrechamente con la historia de la familia. Esta posibilidad presenta una imagen de humildad y servicio discreto. De quienes vivían en la casa de Abraham, Dios levantó a uno para continuar su linaje, lo que nos muestra una vez más cómo el Señor a menudo obra a través de lo invisible y lo ignorado.
Otros buscan pistas en los viajes anteriores de Abraham. En Génesis 12, cuando Abraham y Sara viajaron a Egipto durante una hambruna, el faraón lo enriqueció con ganado, riquezas y sirvientes. Esto plantea la posibilidad de que Cetura, al igual que Agar, pudiera haber sido de origen egipcio. Las representaciones del antiguo Egipto suelen mostrar personas de piel, cabello oscuros y ojos marrones. Si Cetura provenía de esa tierra, podría haber transmitido esas características a la familia de Abraham, fusionando culturas y pueblos en la historia de fe. Tradiciones posteriores van aún más allá. Algunos escritores cristianos primitivos, como Juan Crisóstomo, y comentaristas judíos asociaron a Cetura con Etiopía o Cus. Esta interpretación proviene en parte de los nombres de sus hijos, que algunos vinculan con tribus y regiones al sur de Egipto. Si esta perspectiva es cierta, entonces los descendientes de Cetura podrían haberse extendido profundamente en África, influyendo en culturas y pueblos mucho más allá de las fronteras de Canaán. Lo que vemos en estas tradiciones no es certeza, sino posibilidad, y quizás sea intencional. Quizás las escrituras omiten su origen para recordarnos algo más importante, que Dios no mide el valor por el linaje, el estatus o la identidad externa. Ya sea egipcia, etíope o simplemente una mujer de la casa de Abraham, la verdadera importancia de Cetura reside en el hecho de que fue elegida para llevar adelante la promesa de Abraham. En su misterio, representa a los innumerables hombres y mujeres de la narrativa bíblica que no son descritos en detalle, pero que Dios conoce plenamente. Su historia susurra la misma verdad que encontramos en las Escrituras. El Señor usa a todas las personas, de cada tribu, nación y origen, para hacer realidad sus propósitos. Cuando la Biblia nombra a los 6 hijos de Cetura en Génesis 25, 2 hace más que enumerar nombres desconocidos. Cada nombre lleva consigo el peso de la identidad, la historia y el legado. Estos hombres, Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, no fueron solo hijos de Abraham. Se convirtieron en padres de tribus, forjando el destino de pueblos que influirían en el mundo bíblico durante siglos. Zimrán. Se sabe poco sobre Zimrán, pero su nombre resuena en la tradición. Muchos eruditos creen que sus descendientes se asentaron en la península arábiga, cerca del Mar Rojo, incluso sin historias detalladas. Su linaje nos recuerda que la descendencia de Abraham llegó a Arabia, mezclándose con los pueblos de esa vasta región desértica. Fue aquí donde el comercio, la cultura y la fe se entrelazaron. Pequeños comienzos que dieron lugar a una amplia influencia. Joksán. Joksán es uno de los hijos más importantes de Cetura, ya que su linaje está directamente vinculado a nombres que encontramos de nuevo en las Escrituras. La Biblia dice que Joksán engendró a Seba y a Dedán. Estos nombres reaparecen en los libros proféticos y en la historia. Seba se asocia a menudo con el reino de Saba, recordado por su riqueza, sabiduría y la famosa reina de Saba, quien posteriormente visitó a Salomón, un Reyes 10. Algunas tradiciones sitúan a los descendientes de Seba en el sur de Arabia, otras en Etiopía, lo que demuestra la amplitud de su influencia. Dedán, por su parte, está conectado con tribus del noroeste de Arabia, conocidas por sus rutas comerciales y de caravanas. El profeta Ezequiel incluso menciona a Dedán en relación con el comercio y las redes comerciales, Ezequiel 27, 20. A través de Joksán, vemos cómo el linaje de Cetura se entrelazó con las fuentes de vida económica y cultural del mundo bíblico. Medán. Sobre Medán, las escrituras ofrecen pocos detalles. Sin embargo, las tradiciones sostienen que sus descendientes también se asentaron en Arabia. Aunque su historia parece más discreta, el silencio no les resta importancia. Su existencia da testimonio de cómo la familia de Abraham se expandió por la región, sembrando la semilla de una influencia que se consolidó durante generaciones. Madián, quizás el más famoso de los hijos de Cetura, Madián engendró a los madianitas, un pueblo que desempeñó un papel central en la narrativa bíblica. Fue entre los madianitas donde Moisés encontró refugio tras huir de Egipto. Allí se casó con Séfora, hija de Jetro, el sacerdote madianita que más tarde se convirtió en el sabio consejero de Moisés. Éxodo 18. Pero los madianitas no siempre fueron aliados. En el libro de los jueces, se alzaron contra Israel, y Dios levantó a Gedeón para derrotarlos. Jueces 6-7. La historia de Madián, entonces, es un recordatorio de cómo los hijos de Abraham podían ser a la vez socios y adversarios en el plan de Dios en desarrollo, unidos por la sangre, pero a menudo divididos por el destino. Isbac. Al igual que Zimrán y Medán, Isbac sigue siendo una figura más oculta. Aunque hay pocos registros directos, los estudiosos sugieren que sus descendientes podrían haber emigrado hacia Mesopotamia o Arabia, continuando el patrón de asentamiento de la descendencia de Abraham en regiones estratégicas. Su historia quizá no brille con detalles, pero incluso en la oscuridad, su nombre lleva la marca del legado de Abraham. Súa. Se cree que el último hijo, Súa,
es el antepasado de los suitas. Uno de los compañeros de Job, Bildad el suita, es un probable descendiente, Job 2 y 11. Esta conexión vincula el linaje de Cetura con la dramática y profundamente teológica historia de Job, donde Bildad se erige como una de las voces que luchan con el sufrimiento, la justicia y la soberanía de Dios. Incluso en este caso, el legado de Cetura toca uno de los libros más profundos de la Biblia. Juntos, estos 6 hijos y sus descendientes formaron tribus que se extendieron por Arabia, África y más allá. Eran comerciantes, pastores, guerreros y gobernantes. Fueron vecinos, aliados y, en ocasiones, enemigos de Israel. Sin embargo, en cada rol que desempeñaron, cumplieron las palabras que Dios le dijo a Abraham. Te haré muy fructífero y haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes. Génesis 17, 6. Los hijos de Cetura demuestran que el legado de Abraham no se limitó a Isaac o Ismael. Su influencia se extendió mucho más allá, abarcando tierras, culturas e historias que se encuentran a lo largo de las Escrituras. Uno de los momentos más delicados y decisivos en los últimos años de Abraham no fue solo el nacimiento de sus hijos, sino la forma en que decidió dividir su herencia entre ellos. La Biblia es clara en Génesis 25, 5-6. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas les dio regalos, y mientras aún vivía los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del este. A primera vista, esto podría parecer un acto duro: alejar sonidos, separar familias, establecer límites claros. Pero en realidad, fue un acto de fe y obediencia. Abraham comprendió algo profundo. El pacto de Dios no era simplemente una herencia de riquezas, tierras o ganado. Era una promesa divina, una bendición espiritual que Dios mismo había otorgado a Isaac. El pacto no podía dividirse. Debía pasar por el hijo elegido. Al dar regalos y enviar a sus otros hijos al este, Abraham les proveyó materialmente y les permitió establecer sus propios legados, pero protegió la línea sagrada del pacto que Dios había prometido. Esto no era favoritismo, sino fidelidad a la palabra de Dios. Isaac llevaría el pacto que conduciría a Jacob, y de Jacob a las 12 tribus de Israel, y de Israel al Mesías mismo. Sin embargo, esta separación no hace insignificantes los sonidos de Cetura. Al contrario, su destino era diferente, pero aún así esencial. Se convirtieron en fundadores de naciones, comerciantes a través de desiertos y gobernantes de tribus que moldearon el mundo antiguo. Al enviarlos al este, Abraham no los rechazaba, sino que los dejaba en sus caminos designados, asegurando que el llamado de Isaac permaneciera claro mientras sus vidas aún fructificaran. Este momento también nos trae una lección espiritual. Hay bendiciones que Dios divide de manera diferente. Algunos heredan la promesa del pacto, otros heredan oportunidades para construir y crecer en otros lugares. Pero todos son parte del diseño superior de Dios. La acción de Abraham nos recuerda que la obediencia a veces requiere decisiones dolorosas, pero esas decisiones se alinean con los propósitos superiores de Dios. En la silenciosa tensión de la herencia, vemos tanto la separación como la expansión. Isaac, portador del pacto, y los hijos de Cetura, llevando el nombre de Abraham a las naciones. Juntos, cumplen la promesa de que Abraham sería padre de muchas naciones, no solo de una. De la unión de Abraham y Cetura surgieron no solo 6 hijos, sino las raíces de naciones enteras. Aunque solo Isaac heredó la bendición del pacto, los hijos de Cetura llevaron el linaje de Abraham a tierras lejanas, fundando tribus y reinos que surgirían, prosperarían y dejarían su huella en la historia. Las escrituras y las tradiciones nos dicen que los hijos de Cetura emigraron principalmente hacia el este y el sur, formando tribus a lo largo de la península arábiga, el norte de África y partes de Mesopotamia. Esta no fue una dispersión sin propósito, sino un cumplimiento divino de la promesa de Dios de que Abraham se convertiría en padre de muchas naciones. Se cree que el linaje de Zimrán se asentó cerca del Mar Rojo, influyendo en las regiones costeras de Arabia. A través de ellos, la herencia de Abraham llegó a las tierras de comercio marítimo, donde caravanas y barcos transportaban mercancías entre África y Asia. Los descendientes de Joksán, Saba y Dedán, se hicieron legendarios. Saba dio origen a uno de los reinos más ricos del mundo antiguo, asociado con Etiopía o el sur de Arabia. De esta línea, la reina de Saba llegaría un día a Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón. Dedán, por su parte, estableció tribus en el noroeste de Arabia, recordadas en los libros proféticos por su papel en el comercio. Los descendientes de Medán probablemente se mezclaron con sus hermanos árabes, extendiendo el nombre de Abraham más profundamente en las tierras desérticas. Madián, quizás el más famoso, dio origen a los madianitas, un pueblo profundamente arraigado en la historia de Israel. Fue en Madián donde Moisés encontró refugio, se casó con Séfora y recibió consejo de Jetro. Más tarde, los madianitas se convirtieron en adversarios, derrotados por Gedeón.
Su presencia muestra cuán estrecha y compleja sería la relación entre los linajes de Abraham. O la familia de Isaac está menos documentada, pero las tradiciones apuntan a asentamientos en Mesopotamia y Arabia uniéndose al mosaico de tribus semíticas. O los descendientes de Sua, los suitas, son recordados a través de Bildad el suita, uno de los compañeros de Job. Esta conexión muestra cómo incluso la literatura sapiencial de la Biblia contiene rastros del legado de Cetura. Juntas, estas tribus llegaron a ser conocidas no solo como grupos independientes, sino también como parte de una identidad más amplia. Textos antiguos, incluido el libro de los Jubileos, señalan que los descendientes de Cetura a menudo se mezclaron con los descendientes de Ismael. Con el tiempo, llegaron a ser vistos colectivamente como parte de las tribus árabes. Esta mezcla ilustra cómo la descendencia de Abraham se extendió a través de las fronteras, creando lazos de parentesco que perdurarían por generaciones. Estas naciones no fueron notas al pie de la historia. Participaron activamente en el plan de Dios en desarrollo. Comerciaron con Israel, lucharon contra Israel. En ocasiones, incluso ofrecieron santuario al pueblo de Dios. Su existencia cumplió la palabra divina dirigida a Abraham, que su influencia no se limitaría a un solo hijo del pacto, sino que se extendería a tierras y pueblos de toda la tierra. Las naciones nacidas del canto de Cetura nos recuerdan que las promesas de Dios siempre son más grandes de lo que imaginamos. Mientras Isaac portaba el pacto sagrado, la familia de Abraham, en su conjunto, moldeó el mundo antiguo, sus rutas comerciales, su política, su cultura. En su ascenso y en sus conflictos, se convirtieron en parte de la gran historia de la redención, mostrando cómo, incluso fuera del linaje elegido, los hijos de Abraham desempeñaron un papel en la narrativa divina. La historia de Cetura es más que historia, es teología en movimiento. A primera vista, aparece solo brevemente, mencionada casi de pasada después de la gran vida de Sara. Sin embargo, al observar más de cerca, su presencia revela una verdad esencial sobre el corazón de Dios. Nadie es olvidado y ningún rol es insignificante en su plan. Cetura no fue elegida para engendrar el hijo del pacto. Ese rol le correspondía a Sara a través de Isaac. Pero su lugar en la vida de Abraham nos muestra que las promesas de Dios son multidimensionales. Mientras Isaac llevaba el pacto sagrado, los hijos de Cetura expandieron el alcance de Abraham, cumpliendo la palabra de Dios de que sería padre de muchas naciones. A través de ella, el nombre de Abraham se extendió por desiertos, reinos y culturas. De esta manera, Cetura encarna la verdad de que las promesas de Dios nunca se limitan a lo que vemos en el momento, se desbordan, tocando vidas y tierras más allá de nuestra imaginación. Espiritualmente, su historia es un suave recordatorio de que la fidelidad no siempre consiste en estar en el centro de la escena. Cetura se encuentra a la sombra de Sara y Agar, pero sus hijos se convierten en naciones. Se la menciona brevemente, pero su legado perdura a través de generaciones. Esto refleja la forma en que Dios a menudo obra a través de personas que el mundo no celebra. Los callados, los humildes, los olvidados. Como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27-28, Dios escogió lo vil de este mundo y lo despreciado, y lo que no es, para anular lo que es. La presencia de Cetura en la historia de Abraham también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios usa cada capítulo de nuestras vidas. Abraham ya era anciano, su pacto ya estaba asegurado a través de Isaac. Muchos habrían pensado que su historia estaba casi completa. Sin embargo, Dios no había terminado. En sus últimos años, nació otra familia, comenzó otro legado, se cumplió otra promesa. Esto nos habla hoy. Dios aún puede escribir nuevos capítulos en nuestras vidas, sin importar nuestra edad, nuestro estatus o cuán completa creamos que está nuestra historia. En definitiva, la vida de Cetura susurra una poderosa verdad. Dios ve lo invisible. Honra a quienes sirven en silencio. Construye naciones a partir de nombres que la historia apenas registra. Y teje cada hilo, incluso los que podríamos pasar por alto, en la trama de su propósito eterno. La historia de Cetura, aunque a menudo se pasa por alto, no es una nota al pie menor en las Escrituras. Es un testimonio de que los propósitos de Dios se extienden más allá de lo que los ojos humanos perciben naturalmente. El nombre de Sara resplandece con fuerza, la historia de Agar se recuerda con intensidad, pero la presencia de Cetura nos recuerda los capítulos ocultos de la narrativa bíblica, capítulos que revelan el amor de Dios por todas las personas y su capacidad de usar cada vida para su gloria. A través de los 6 sonidos de Cetura, la influencia de Abraham llegó a tierras mucho más allá de Canaán. Se formaron tribus, surgieron reinos y surgieron culturas. Comerciaron con Israel, se enfrentaron con Israel, en ocasiones albergaron al pueblo de Dios. Cada una de estas interacciones cumplió la promesa divina de que Abraham no solo engendraría un pueblo, sino muchos. Incluso fuera del linaje del pacto de Isaac, Dios fue fiel a su palabra. Espiritualmente, la historia de Cetura nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el plan de Dios.
Muchos de nosotros podemos sentirnos invisibles, eclipsados u olvidados. Sin embargo, Cetura nos muestra que Dios recuerda a quienes la historia olvida. Su nombre está escrito en las Escrituras no por accidente, sino por intención divina. En su silenciosa presencia, ella predica un mensaje a través de los siglos. No hay vidas olvidadas en el reino de Dios. Así que, al concluir, llevemos esta verdad con reverencia. El mismo Dios que entretejió Cetura en la historia de Abraham nos está entretejiendo en su historia eterna de redención. Cada rol importa, cada capítulo cuenta, y cada persona, ya sea en primera línea o en segundo plano, tiene valor a sus ojos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del legado oculto de Cetura. Si esta exploración te ha aportado conocimiento, te invito a apoyar esta labor. Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal para más perspectivas bíblicas y síguenos mientras seguimos descubriendo las historias olvidadas de las Escrituras. Otro video está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en el Continúa este viaje a través de la palabra de Dios, donde cada nombre, cada historia y cada promesa nos remite a Él.